Hola, ¿qué tal chicos? Esta vez les traigo un video. Tengo un video acerca de ecuaciones diferenciales y diagonalización, en el cual revisaremos muy rápido una introducción acerca de las ecuaciones diferenciales. Revisaremos un poco acerca del teorema de existencia y unicidad. No lo vamos a demostrar, vamos a revisar qué es lo que dice. Vamos a dar una descripción de un método de resolución de sistemas de ecuaciones. Por su parte, ustedes tendrán que recordar cuáles son los otros métodos. Revisaremos también lo que es la reducción de orden, lo cual nos va a servir para relacionar los sistemas de primer orden y las ecuaciones lineales de orden n. Y una vez viendo esa relación, vamos a ver la resolución de sistemas lineales con coeficientes constantes para poder hablar de diagonalización. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra introducción. Ok, primero vamos a recordar qué es lo que sucede en las ecuaciones diferenciales. Primero consideremos un campo de velocidades f, digamos que corresponde a un fluido, y lo que ustedes vieron es que si una partícula se mueve en el fluido, esta sigue una trayectoria que llamamos sigma de t, de tal forma que el vector velocidad en este punto, en el instante t0, va a verificar esta ecuación. Pero entonces lo que estamos diciendo es que sigma tiene que ser una solución, que la vamos a ver de esta forma, x de t, tal que para toda t se va a cumplir esta expresión que tenemos aquí, que es lo que consideramos como una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Recordar también que la notación que ocupamos es la notación de Leibniz, que x' la podemos ver como este cociente de x, la derivada de x con respecto de t. Lo que hicimos hace un momento lo podemos generalizar para valores de n mayores que 1, y en ese caso lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en el caso n igual a 3, si tenemos un campo de vectores, donde nuevamente pensamos como en el caso anterior que la partícula se mueve en una trayectoria sigma, pues ya vimos que tiene que satisfacer esta ecuación para todo valor de t. Entonces lo que obtenemos es un sistema de ecuaciones, pues sigma es una trayectoria que podemos parametrizar de esta forma, y por lo tanto podemos concluir que en realidad lo que teníamos era un sistema de tres ecuaciones de este estilo. Si tenemos una ecuación diferencial como la que tenemos aquí, que fue la que determinamos hace un momento, una pregunta es ¿qué se puede decir acerca de sus soluciones? Tenemos un campo de velocidades y tenemos una trayectoria, la trayectoria que sigue una partícula. Entonces, en sí lo que hace el campo en esta ecuación es indicar las direcciones que debe de seguir
esa trayectoria para hacer solución de esa ecuación. Es decir, como lo vemos en este gráfico, para cada punto de la trayectoria vamos a ver que el vector velocidad en ese punto va a corresponder a una velocidad de nuestro campo de velocidades. Entonces la trayectoria tiene que seguir las indicaciones del campo. Vamos a decirlo de esta forma. Las soluciones de la ecuación diferencial ordinaria están sujetas a las señalizaciones del campo f de t x. Una ecuación diferencial como la que vimos hace un momento también la podemos representar como la posición de una partícula que se mueve sobre un eje rectilíneo, como lo tenemos aquí. La derivada de x con respecto de t es igual a la velocidad, por ejemplo. Entonces, cada que yo dé un tiempo t, yo voy a poder decir cuál es la velocidad en ese punto. Si yo muevo una partícula a través de este eje rectilíneo, en cada tiempo que yo considere, puedo decir cuál es la velocidad de esa partícula. Entonces es necesario conocer para un tiempo t0 la velocidad de esa partícula sobre el eje para poder predecir cuál será la velocidad para tiempos más grandes que t0 o cuál fue la velocidad en tiempos más chicos que t0. Como ejemplo tenemos aquí x' igual a x cuadrada. Entonces si lo representamos como en el caso de arriba, vamos a tener que la velocidad es igual a la derivada de x con respecto de t, pero en esta ecuación pues es x al cuadrado. Eso quiere decir que nuestra velocidad estaría determinada por la función x cuadrada. Y entonces si nosotros tomamos el tiempo t0 igual a 0, pues vamos a tener velocidad 0, vamos a tener el punto sobre el eje rectilíneo. Si nosotros tomamos un valor de x, o tomamos un tiempo muy cercano a 0, la posición de la partícula pues se encontraría muy cerca de 0 y la velocidad, como es la función x cuadrada, pues sería un valor muy pequeño. Entonces eso lo podemos representar como un vector cuya magnitud no es muy grande. Si tomamos tiempos cada vez más grandes, eso nos va a dar valores de x más grandes sobre el eje rectilíneo. Si tomamos aquí una x más grande, su velocidad pues va a ir aumentando a la misma razón que aumenta la función x al cuadrado. Entonces tendría una representación de este estilo. Si considero x negativas, pasa lo mismo. Si las x negativas que considero están entre menos 1 y 0, al elevar al cuadrado eso me va a dar un valor muy pequeño que cae nuevamente entre 0 y 1, bueno, entre menos 1 y 0, perdón. Y si tomo valores de x menores que menos 1, al elevar al cuadrado a la x, la velocidad va a ir aumentando a la misma razón que aumenta la función x cuadrada. Y los vectores pues me quedarían de este estilo. Entonces puedo representar esta ecuación diferencial sobre un eje rectilíneo de esta manera.
Regresando a nuestra ecuación diferencial, derivada de x con respecto de t igual a el campo f de tx. Una pregunta es cuántas soluciones pasan por un punto dado t0, x0. Como ya lo mencionamos hace un momento, si existe una trayectoria que pasa por este punto, esa trayectoria pues debe de seguir las señalizaciones del campo. Es decir, si yo considero una trayectoria que pasa por el punto, la derivada de esa trayectoria en ese punto tiene que coincidir con algún vector del campo. Es decir, supongamos que tenemos ahí un vector del campo con esa inclinación, la pendiente de la recta tangente, que es la derivada. Entonces la pregunta es cuántas soluciones pasan por t0, x0, tomando en consideración que la pendiente en ese punto tiene que ser la que está dada por el campo, que en este caso lo estamos considerando como este segmento de recta con esta pendiente. Entonces podría ser que tuviéramos una solución que es tangente a esa recta en ese punto, pero podríamos pensar que no es la única. Podríamos pensar que por aquí hay otra que hace lo mismo, que es tangente en ese punto. Podríamos pensar otra más. Entonces nuestra pregunta es esa: ¿cuántas soluciones pasan por ese punto? Pues podemos decir lo siguiente. Muchas veces pensamos que con el hecho de que la función f sea continua, entonces en el punto dado t0, x0 hay una única solución. Sin embargo, podemos encontrar ejemplos en los que eso no pase. Entonces vamos a ver uno de esos ejemplos. Consideremos este ejemplo. La ecuación es derivada de x con respecto de t igual a 3x elevado a la 2 tercios, donde vamos a considerar esta condición. Vamos a considerar que t0 es igual a 0 y x0 es igual a 0. Entonces vamos a estar considerando el origen. Vamos a ver qué pasa alrededor del origen. Si nos damos cuenta, si damos la solución x1 de t igual a 0, esa solución satisface la condición que se da y además es solución de la ecuación. ¿Sí? La derivada de x1 es 0, este lado izquierdo es 0, y si esta solución la sustituimos del lado derecho, me queda 0 a la 2 tercios, que es 0, y 3 por 0 es 0. Entonces tengo 0 en ambos lados, es solución de la ecuación y satisface la condición que estamos dando. Pero podemos ver que esta solución t2, digo x2 igual a t al cubo, también es solución de la ecuación, ya que si nosotros tomamos la derivada de x2 respecto de t, lo que tenemos es 3t cuadrada. Y si esta solución x2 la sustituimos en la expresión del campo, vamos a tener que 3 por x2, que en este caso es t cúbica, elevada a la 2 tercios, pues esto no es más que 3, lo podemos ver de esta forma: t cuadrada a la 3 tercios
que no es más que 3t al cuadrado. Entonces es solución. El lado izquierdo coincide con el lado derecho y además la condición que se da también se satisface. Entonces podemos ver que en esta ecuación diferencial podemos encontrar dos soluciones diferentes en el punto t0 y t0 igual a 0 y x0 igual a 0. ¿Quiénes son esas soluciones? Vamos a ver. Así es como se ve el campo 3x a la 2 tercios. Y las soluciones que estamos dando son x1 igual a 0, que sería esta función que va aquí y pasa por el 0. Y la otra solución, que es t al cubo, sería esta de acá. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que en realidad esas trayectorias pasan por el punto 0, 0 y satisfacen la ecuación diferencial que estamos considerando. En este caso tenemos dos soluciones y podríamos tener más, de hecho podríamos tomar cualquier trayectoria, cualquiera de estas, hasta llegar al eje X. Cuando llegue al eje X, de ahí me voy con la constante 0 y puedo avanzar hasta que pueda seguir en alguna de estas trayectorias que se van hacia arriba. Entonces, una función de este estilo, como la de color rosa que acabo de trazar, es solución también de esta ecuación. Y de hecho podemos hacer diferentes combinaciones con todas estas trayectorias que aparecen aquí, de tal forma que pasen por el 0, 0 y van a ser soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, aquí una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué condiciones o qué condición se debe dar para que la solución sea única? Sea única. Entonces, esa sería nuestra pregunta. Para responder esa pregunta, vamos a recordar el teorema de existencia y unicidad. Para esto, pues, vamos a considerar una ecuación diferencial donde las variables t y x, la variable t es la variable independiente, la variable x es la variable dependiente, que también se le conoce como estado, y f es una función que va de j cruz u, producto cartesiano de j y u, hacia Rn, donde j es un subconjunto de R y u es un subconjunto de Rn, ambos son conjuntos abiertos. Aquí vamos a empezar a hablar acerca de que una función es suave. ¿Qué quiere decir que una función es suave? Cuando una función es suave, también se dice que es de clase C1, y eso no es más que la función es diferenciable y su derivada
es continua. ¿Qué dice el teorema de existencia y unicidad? Dice que si damos una función definida en un rectángulo J cruz U en el plano Tx, tal que se satisfacen dos condiciones, que f es continua en ese rectángulo y que además su derivada con respecto de la variable x existe y también es continua en el rectángulo. Es decir, estamos pidiendo que f sea una función suave en el rectángulo J cruz U. Entonces, ¿qué podemos concluir en el teorema? Que dado cualquier punto t0,0 en ese rectángulo, vamos a garantizar la existencia de un intervalo y de una función x de t dentro de ese intervalo, tal que se van a satisfacer estas cuatro condiciones: que y sea un intervalo contenido en j y que además contenga t0, que la función x de t sea una solución de nuestra ecuación diferencial, que se cumpla esta condición desde un principio, que x de t de 0 sea igual a x0, y que además x de t es la única definida en el intervalo que va a satisfacer las condiciones 1 y 2. Entonces analicemos un poco lo que dice este teorema. Ok, aquí en el teorema lo que está diciendo es que las soluciones que vamos a obtener de la ecuación diferencial nos van a proporcionar valores futuros de las variables de estado, o sea, de la trayectoria, dada una condición inicial. En el teorema, nuestra condición inicial es que x de t0 es igual a x0. Entonces, si para esa condición inicial nosotros encontramos una solución, nosotros podemos saber entonces, para todo valor de t en el intervalo, podemos ver que la solución está definida en todo el intervalo a partir de esa condición inicial. A nuestro problema de la condición, de la ecuación diferencial dada con una condición de este estilo, x de t0 igual a x0, con ese punto en el rectángulo, se le conoce como el problema de valores iniciales, que vamos a identificar como PBI, donde justo esto de aquí, el x de t0 igual a x0, es lo que se le conoce como condición inicial. Entonces, gráficamente lo que tenemos en el teorema de existencia y unicidad es que en el plano Tx vamos a tener un rectángulo que no es más que el producto de J, un subconjunto de R, el producto cartesiano con otro conjunto que estamos llamando U, que es un subconjunto de Rn. Entonces, si consideramos un punto T0, X0 dentro de ese rectángulo y pedimos las condiciones del teorema, que f sea suave. Nuevamente recordemos que f es suave si es diferenciable y además su derivada es continua. Si eso ocurre, entonces para este punto T0, X0 dentro del rectángulo va a existir un intervalo. Vamos a decir que
existe un intervalo. Ese intervalo le llamamos I. Y también existe una función x de t definida en ese intervalo, que va a ser solución de la ecuación diferencial. Y esa función está definida en este intervalo. Y además, dentro de este intervalo, la solución es única. Eso es lo importante que nos dice el teorema, que dentro de este intervalo I, para cualquier punto del rectángulo, dentro de ese mismo intervalo, siempre va a existir una trayectoria que pase por el punto y además va a ser única. No va a existir otra que pase por el punto de tal forma que se crucen ambas trayectorias. Si existiera otra trayectoria que pasa por este punto en este intervalo, definida en este intervalo, pues por el teorema de existencia de unicidad, esas dos trayectorias o esas dos soluciones pues tienen que ser la misma. Regresemos un poco a uno de los problemas que ya vimos hace un momento, que es dada esta ecuación diferencial y esta condición inicial. Ya vimos que para esta ecuación encontramos dos soluciones y que de hecho podemos encontrar más de dos. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí no tenemos unicidad en las soluciones? Pues lo que pasa es lo siguiente. Podemos ver que el campo es la función 3x elevada a los 2 tercios. Esa función es continua. Entonces estamos satisfaciendo una de las condiciones del teorema de existencia de unicidad. Sin embargo, si nosotros derivamos a esa función f con respecto de x, pues lo que obtenemos es que la derivada de f con respecto de x es 2 sobre la raíz cúbica de x. Y esto claramente no es continua. No es continua en x igual a 0. Entonces justo en todos los puntos donde la coordenada de x es igual a 0, la derivada de f con respecto de x no es continua. No se satisface las condiciones necesarias para del teorema de existencia de unicidad. Entonces no podemos garantizar la unicidad de la solución, de las soluciones. Continuando con este mismo ejercicio, con este mismo ejemplo, ya vimos que la derivada de f con respecto de x no es continua en 0. Entonces podríamos creer que si nos movemos un poquito afuera del eje x, que es donde x vale 0, bueno, del eje t, perdón, que es donde x vale 0, podríamos investigar qué pasa afuera. A lo mejor, como f no es continua, la derivada de f no es continua en x0, a lo mejor si me muevo un poco, ya
satisface que, como ahí sí es continuo, entonces va a satisfacer el teorema de existencia y unicidad, y ya en cualquier punto fuera del eje T, pues voy a tener unicidad. Entonces, por ejemplo, consideremos el semiplano superior y veamos si en realidad las soluciones van a ser únicas. Entonces, consideramos este rectángulo, el intervalo menos infinito, infinito, producto cartesiano con el intervalo 0 infinito, es decir, el semiplano superior, y vamos a tomar el mismo problema, la misma ecuación. Lo único que vamos a hacer es cambiar un poco la condición inicial, de tal forma que ese punto, el 1,1, pues sea parte del semiplano superior que estamos considerando. Vemos lo siguiente, vemos que las siguientes son soluciones. Damos esta x1 de t igual a t al cubo, que satisface la condición inicial, y vemos esta otra solución x2 que está definida como 0 si t es menor o igual que 0, y t cúbica si t es mayor que 0, la cual pues claramente también satisface la condición inicial. Estas dos soluciones o estas dos trayectorias que estoy dando satisfacen la ecuación diferencial que habíamos dado y también satisfacen las condiciones iniciales. Pues sí, vemos que sí. Aquí supongamos que el punto 1,1 pues está por aquí, vamos a encontrarlo. Supongamos que está por aquí. Entonces estamos diciendo que una de las soluciones es justo esta ecuación de t cúbica, y la otra solución la estamos definiendo como 0 para todo valor de t menor o igual que 0, y a partir de t mayor que 0 tenemos esta misma trayectoria. Entonces estas dos funciones son soluciones de la ecuación diferencial que habíamos tenido. Entonces podemos concluir que sí va a ser importante la suavidad de f, que f sea continuo y que además su derivada con respecto de x también sea continua. Ahora vamos a recordar el método de resolución de ecuaciones, que es el método de separación. Recordemos que si tenemos una ecuación diferencial de este estilo, x' igual al producto de dos funciones, una que depende de x y la otra que depende de t, para poder encontrar una solución a esta ecuación, pues lo que hacemos era pedir que f de x fuera 0, porque si f de x es 0, entonces podríamos escribir esa ecuación de la siguiente forma. Y ahora, para poder encontrar la solución, vamos a renombrar esto como estrellita, y hacíamos lo siguiente. Por ejemplo, podemos definir una función f de s
que fuera la integral de 1 entre f de s con respecto de s. Es decir, lo que estamos diciendo es que si derivamos a f de s, lo que obtenemos es 1 entre f de s. Y entonces podríamos concluir lo siguiente, que la derivada de f con respecto de t y f evaluada en x de t no es más que f' escrita en estos términos evaluada en x de t, x de t evaluada en x de t por la derivada de t, esto por la regla de la cadena, pero como ya hemos visto aquí arriba, f' es igual a 1 entre f minúscula. Entonces lo que vamos a tener aquí es que x' de t entre f evaluada en x de t. Entonces, la derivada de f evaluada en x de t es igual a x' de t entre f minúscula evaluada en x de t. Y ahora también si consideramos una función g que depende de t como la integral de g de t, entonces podemos concluir lo siguiente, que al tomar la derivada de f con respecto de t, f evaluada en x de t, eso coincide con la derivada de g de t con respecto de t, porque justo lo que tendríamos pues sería la ecuación estrellita que ya definimos hace un momento. Y entonces de esta igualdad lo que podemos concluir es que f de x de t es igual a g de t más una constante. Y una vez que llegamos a esto, pues ya podíamos terminar. Lo único que tenemos que ver era si x se puede despejar de ahí. Entonces vamos a poner lo siguiente, que si podemos despejar la x, tendremos la solución general x de t, que va a depender de esta constante c, y esta constante c queda determinada por las condiciones iniciales que tengamos en la ecuación diferencial. Veamos un par de ejemplos. Vamos a tomar esta ecuación diferencial, que es x' igual a x cuadrada. Vamos a darle una condición inicial, x de 0 igual a 1, y vamos a resolver esta ecuación por el método de separación. Entonces lo que hacemos en la práctica es a la derivada de x, verla en la notación de Leibniz, que es
la derivada de x con respecto de t es igual a x cuadrada, y de aquí podemos concluir que dx entre x cuadrada es igual a dt, a la derivada de t. Entonces, si recuerdan, lo que hacíamos era sacar o encontrar la integral de las expresiones a ambos lados de la igualdad, y una vez que sacamos la integral en ambos lados, pues prácticamente terminamos nuestro problema. La integral de la expresión del lado izquierdo es menos 1 entre x al cuadrado. La integral de la expresión del lado derecho es t más una constante. Esa constante la determinamos a partir de la condición inicial. Si sustituimos los valores de la condición inicial en la expresión que acabamos de encontrar, tenemos lo siguiente. Tenemos que menos 1 entre x de 0 es igual a, en este caso, t vale 0 más c, lo cual nos dice que x de 0 es 1, entonces me quedaría menos 1 entre 1 es menos 1 igual a 0 más c, que es c, y tendríamos que el valor de c es menos 1, y por lo tanto nuestra solución x de t la puedo escribir de la siguiente forma: 1 entre 1 menos t. Sí, lo único que hicimos fue despejar la x de esta expresión y nos queda una función que depende de t. Esta es nuestra solución. Veamos otro ejemplo. Este es nuestro segundo ejemplo. En este caso tenemos x' igual a la raíz de x. Vamos a darle una condición inicial también. Vamos a decir que x de 0 es igual a 0. Y vamos a resolver nuevamente por el método de separación. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a escribir la derivada de x con respecto de t igual a la raíz de x. De aquí vamos a tener que la derivada de x entre la raíz de x es igual a la diferencial de t. Sacamos o integramos de ambos lados. Y al integrar lo que obtenemos del lado izquierdo, pues es 2 veces la raíz de x. Y si integramos del lado derecho, pues nos queda t más c nuevamente, donde en este caso, por la condición inicial x evaluado de 0 igual a 0, tenemos que t vale 0 y x de x evaluado de 0 vale 0. Entonces nos quedaría que 2 por la raíz de 0 es igual a 0 más c. Y de aquí nos podemos dar cuenta que c es igual a 0. Entonces, si c es igual a 0, podemos ver mediante un despeje que nuestra solución x de t es 1/4 de t al cuadrado. Esta es nuestra solución.
Pero en este caso podemos darnos cuenta que, por ejemplo, si yo doy la solución x1, que está definida como un cuarto de t cuadrada si t es mayor que 0 y 0 si t es menor o igual que 0, esta también es una solución de la ecuación diferencial y satisface la condición inicial, que es muy importante. Entonces aquí no tenemos unicidad, y esto pues se puede ver a partir de la derivada de f. F en este caso es la raíz de x, y la derivada de f con respecto de x pues no es más que 1 entre 2 raíz de x, donde podemos ver que esta función no es continua. No es continua en el 0, en x igual a 0. Entonces no satisface las condiciones del teorema de existencia de unicidad y no tenemos unicidad por lo tanto.